gran salto para el establishment. Un gran fraude para la humanidad. Astronauts to the moon. Queremos darle un saludo y no solo eso, sino un reconocimiento a los grupos de Facebook de Tierra Plana Uruguay, Terraplanistas Latinoamérica, Tierra Plana Avanzada, Tierra Plana versus Tierra Esférica, La Tierra está quieta como mi abuela en su casa, Tierra Plana Chile Investigación, La Tierra es plana Argentina. Y a todos los nuevos suscriptores de nuestro canal y aquellos canales en los que se retransmiten o se recomienda nuestro canal y nuestros videos. Emisora La Claraboya. El terraplanismo no es una creencia, es todo un símbolo y mucho más. No te pierdas la sección Aportes. Videos de La Claraboya. Buenas amigas y amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Programa más de La Claraboya y aquí estamos inaugurando locución, en este caso, con la terciopelada voz de nuestra amiga Beckett, de gran amiga de grupos de este movimiento que hemos llamado La Cuestión del Modelo, o lisa y sencilla y llanamente terraplanismo. Rioplatense, más que nada, pero también es un movimiento de habla hispana que nuclea muchísimas personas de México, de España, toda la Latinoamérica de habla hispana, evidentemente, e incluso, valga la mención, también personas radicadas en el norte, en los Estados Unidos, como en el caso de Ricky, que bueno, que también están en la vuelta. Compartiendo siempre en hangouts directos, internos, directos, publicados en esta plataforma que es YouTube. Por ahora, benevolente con nosotros, aunque quieren poner restricciones o recomendaciones para que la gente busque información de verdad adosada a nuestros materiales. No sé si eso es del todo ya estipulado o qué, pero esperemos que no. Y flaco favor le harán, porque haremos nuestra propia plataforma y nos mudaremos hacia otro lugar donde tengamos real libertad. O sea, seguiremos, digamos, a los grandes medios de difusión de esta discusión, de esta investigación. Seguiremos a esos grandes medios donde quiera que estén. Así que no creo que les convenga a nadie sacar tanta gente que cada vez más y más se une a estas manifestaciones, ¿no? Y a esta gran movida que tiene el hecho de aprender un poco más de ciencia, aprender un poco más de física, aprender un poco más de trigonometría, aprender un poco más de geografía. Nos lleva a diversificarnos en nuestros saberes y entender un poco más de qué la va con el modelo, que además de todo vemos que tiene una gran pata espiritual que manejan las élites y que nos han cegado, y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Acompáñennos. Quédate con nosotros. Seguimos escuchando La Claraboya. Decimos que este movimiento está integrado por muchas voces y hay una pata que es fundamental, ¿no?, en toda esta discusión, que es la que en realidad tras bambalinas maneja, mejor dicho, la ciencia. Siempre ha ido de la mano en una cuestión histórica que muchos de los personajes que conocemos
con libros científicos y son los que han marcado el camino en muchas de las ramas de la ciencia, han tenido estrecha vinculación con la iglesia. Claro, en un principio se puede decir que si no estabas como medio de ese lado, también medio te ladeaban, ¿no? Pero otra verdad, y muy grande, hay que decir, es que no había tampoco necesidad alguna de estar fuera de ese círculo, porque en ese círculo se cocinaba todo. Y porque además, si más o menos vos tenías una mediana cabeza, la gente inteligente capta cabezas, capta gente que pueda aportar y las arrima a su bando. ¿Ah? ¿Por qué? Y porque cuanto más se diversifiquen las opiniones sobre determinadas cosas, primero más control se tiene sobre esas mentes privilegiadas que puedan andar en la vuelta, y además para captar para sí el mayor poderío y fuerza. Entonces a esas personas se los adoctrina en esas órdenes místicas, llámese Rosacruces, llámese los propios templarios, llámese la masonería, que esta es la que se ha expandido y mucho, logrando que dentro de sus filas hayan personas muy importantes. No sé si lo primero es el huevo o la gallina, ¿no? En el sentido de que si se han vuelto importantes una vez egresados o haber logrado cierto grado de aprendizaje más dentro de las logias, o digamos, si son fruto de la logia o si ya traían consigo ese poder y fueron captados por, ¿no? Creo que igual se dan de ambas cosas, pero en esas hermandades lo que uno hace es crecer, ¿sí? Aquel que piense que estos temas son pura y estrictamente conspiranoicos, que esto es algo que hasta pueden pensar que siquiera existen, bueno, le diríamos que ahí no solo ya entramos en debate de cómo es la Tierra, si se ve esto, lo otro, si la curva, si astronautas, si esto, sino que sencillamente no podemos discutir de nada. Sencillamente hablen de otras cosas, dedíquense a otras cosas, porque aquí, señores, en este tema no hay dos opiniones. En este tema no puede haber distractores. Todos los gobiernos y personas que conocemos del ámbito político y público tienen estricta relación con alguna de estas órdenes que no abrazan temas dogmáticos directamente, pero en estas logias se exige que se tenga una creencia, un dogma, algo, porque ellos manejan una sabiduría que es mucho más amplia, una sabiduría dentro de su régimen, dentro de su círculo, que apunta a que el individuo logre el dominio de muchas percepciones, el dominio de muchas cualidades que suele tener el humano en sí y que no las explota, y que bueno, ellos saben muy bien cómo hacer eso, cómo explotarlo, cómo potenciarlo, y sobre todo en miras a mantenerse como un ser íntegro, ¿no? Y los propósitos son cuanto menos discutibles, ¿no? Porque evidentemente ahí se patea para muchos lados y se reparten la torta. Hoy voy yo, mañana vas vos, pasado voy yo, y cosas por el estilo. Y entre esas hermandades, cuando se sale fuera de la hermandad, son de pronto rivales políticos, rivales comerciales o demás, pero son hermanos. Dentro de la hermandad y dentro de los preceptos de la hermandad hay determinadas cosas que al otro yo no le puedo hacer. Y ahí es donde pierde valor, pero absoluto, todo lo que llamamos como diplomacia, no, lo que llamamos como democracia, más que nada. Seguimos escuchando La Claraboya. La Claraboya.
Y bueno, entonces en este movimiento, ¿no?, han encontrado lugar una cierta falange de personas que se traen para sí, ¿no?, se arriman brasa para su asado, como decimos por acá, el tema del cuestionamiento en sí del modelo y una reivindicación, por eso es como una especie de revival cristiano, la reivindicación de la forma y su universo, porque las Santas Escrituras, sus Santas Escrituras, llámese Biblia, así lo dice. Entonces ellos se endilgan para sí que ya lo dijo Dios, así lo creó Dios. Y bueno, y ustedes saben, ¿no? O sea, y todos más o menos sabemos, nos hemos encontrado, incluso por acá, 2 por 3, hay algunas personas que comentan, la particularidad de estas personas, ¿no?, que son como muy aferradas, por no decir fanáticos, de lo que piensan y lo que creen. Digo, hay que reconocerles que tienen una gran convicción, ¿no? Pero a veces rayan en la intolerancia, en el absolutismo, en un ego de lo que yo digo es la verdad, porque además no es su palabra, sino que es la palabra de Dios, ¿no? Y digo, y porque así es, y lo que no están dentro del ambiente de lo que es su esquema de pensamiento ya, porque una cosa es el de Jesucristo y otra cosa es Dios, y todo lo que nos meten cada 2 o 3 palabras por minuto. Ya le digo, con una convicción y con un aire de determinismo tremendo, ¿no? Que, o sea, ahí como que uno no puede rebatir mucho, porque tendría que ponerse a hablar de las religiones en sí mismo, ponerse a hablar de lo que es la Biblia, que es, ¿no?, un gran cúmulo para el verdadero estudioso que no solo leyó una sola versión, o que no solo vio que es el mito, digamos, no sé, mito, no quiero faltar respeto, pero de alguna manera todo lo que es la historia de Jesús, el niño, la canastita en el río, y su historia de la concepción, su historia de sus padres, la historia del verdadero Mesías, está repartida en una cantidad de culturas, con una similitud tan enorme, que realmente darle crédito a una sola corriente o versión de esas es cuanto menos una denominación a dedo, ¿no? No es algo que se pueda decir que hay una verdadera. Por eso existen tantas y por eso todas esas voces se creen la verdadera, ¿no? Lo cual hace que uno, después de haber estudiado un poco varias de ellas, realmente diga, bueno, no, o sea, en definitiva creo que el más sano de cabeza, el que se puede salir de todo esto y tomar una versión un poco más particular de lo que es la espiritualidad en sí mismo, de lo que es el camino de Dios, de lo que es una filosofía cristiana. Porque además Cristo, ellos dicen Cristo y Cristo Jesús, ¿no? Se supone, se sabe que es una sabiduría alcanzada en cierto grado por un humano. El mayor grado de sabiduría que puede alcanzar un humano. Es una maestría la cual puede llegar a repartir, que incluso no la hace ni la logra directamente en tierra, digamos, ¿no?, mientras vive aquí, sino que es un nivel crístico que se logra a nivel, valga la redundancia, espiritual, a un nivel trascendental. Pero claro, les han cortado el hecho de la trascendencia. El que muere acá, pim, murió y adiós. Por más que su propio Cristo murió y resucitó, ¿no? Es como una cosa muy loca, pero dentro deben reconocer muy bien que dentro de lo que estudian y dentro de lo que profesan está lleno de dicotomías, ¿no? Y lleno de contrariedades incluso, porque no hay un más allá, pero el más allá está el paraíso, hay un infierno, no hay digamos un espíritu fuera de la muerte. Sin embargo existe el diablo, y el diablo no es algo tangible, es algo, ¿no? Entonces, ¿qué es? Otro Dios antagónico al Dios que conocemos.
¿Por qué se le da tanto poder al mal encarnado en un diablo, ¿no? O sea, son todas cosas, no nos vamos a meter acá en hablar de esas cuestiones, pero en sí, en lo que domina la psiquis, ¿no? de estas personas, y que está invadido de programas, de canales, y esta gente fervorosamente habla de que las cosas son así porque así está escrito y porque así lo hizo Dios, ¿no? Entonces, bueno, es lo que un poco le quita fuerza cuando alguien no terraplanista se encuentra de repente con esa, de primera, con esa teoría, y la va a desechar directamente, ni se va a poner a plantearse el modelo, porque está lleno incluso hasta de acusaciones de aquellos, para aquellos que no se pliegan a eso, ser totalmente impíos, impuros, no sé, pecadores, ¿no? Fuera de toda cuestión. Imagínense si incluso esta persona es gay o es una lesbiana, realmente ya olvídate, queda totalmente fuera de lo que de la discusión, ¿no? Porque las religiones lo que tienen son eso, ¿no? Que son muy deterministas en cuanto a un modelo de conducta que ellos tienen, y fuera de eso prácticamente no son humanos el resto. Entonces todo ese nivel de intolerancia, ¿no? Y de prepotismo o de despotismo en su palabra, es lo que le quita fuerza a la discusión de fondo, que en realidad debe sí o sí tener una pelea y una base científica, si no, nos vamos al joraca, dijera uno, ¿no? Debemos defender las luminarias que tenemos de una manera científica, y es lo que estamos buscando, y no simplemente porque Dios la puso de arriba, sino el efecto del por qué funcionan, cuál es su mecanismo electromagnético que hace que leviten estas luces ahí con una periodicidad a rajatabla. Y bueno, la otra luminaria de la luna, que en realidad también es algo que está en discusión, el hecho no solo de su forma, en cuanto a su forma y su distancia están en discusión ambas, ¿no? Pero el tamaño, que para nosotros no cabe duda porque son idénticas, vaya casualidad que algo sea tan inmensamente gigantesco y grande, y esté inmensamente y tan lejano, al punto de coordinar exactamente con la pelotita o la moneda llamada luna que tenemos rodando sobre nuestras cabezas. Entonces es como muy loco la cantidad de casualidades que tiene el ser humano, su vida, su entorno, su cosmología, como para también ver que esos astros tienen un tamaño juxtapuesto uno con otro, y sin embargo a nuestra percepción son exactamente iguales, ¿no? Entonces, cuanto menos estas cosas nos hacen pensar, y hay una cantidad enorme de argumentos físicos, de argumentos geológicos, de argumentos electromagnéticos que están en la discusión, porque hemos descubierto incluso bandas donde hay fluctuaciones de lo que es la densidad, es que hay cosas que se elevan, ¿no?, desafiando toda ley de caída, y que son realmente en franjas muy, muy determinadas. Aquí le ponemos la sugerencia al video que hemos realizado para Región Ignota, en donde hemos descubierto en el mapa ciertos videos de lugares en donde pasan estas anomalías, ¿no? Que la gente, vemos ahí, lo denomina de varias maneras, pero que podrían estar de alguna manera marcando el tránsito de lo que serían de pronto estas luminarias, o tal vez el efecto de las mismas, ¿no?, a lo largo de los siglos, en ese rodar y en ese pasaje, como dejando un surco, como deja cualquier cosa física, cuando es repetitiva,
en todas las cosas, ¿no? Si uno entra a caminar en círculos, va a dejar un surco en el piso. Si uno tiene un monitor prendido con una sola ventana abierta durante todo el rato, las 24 horas, ese monitor al apagarse se le va a notar ahí la ventana, ¿no? Todo deja huella, y por eso hablé incluso de algo totalmente físico o algo digital. Cómo, por qué y no va a dejar una huella electromagnética también el pasaje de estas luminarias sobre el terreno en donde vivimos. Entonces, bueno, eso también se nota y se puede llegar a manifestar como teoría también tirada sobre estas cosas, ¿no? Sobre la Tierra misma y sobre estos fenómenos de los autos se van para arriba, el agua se va hacia arriba y pelotas de plástico, ruedas, cualquier cosa, suben las pendientes. En fin, discutimos una cantidad de cosas y las discutimos en todos los ámbitos. También tenemos como para basarnos, sí, las partes espirituales y religiosas de muchas culturas que han aportado desde su lugar cada uno una visión que, o casualidad, es coincidente con muchas otras, ¿no? Y eso no es algo que nosotros manejemos al azar, eso es algo que se manifiesta en cada cultura y lo expresa a través de sus descubrimientos, de su sabiduría, de su tradición oral. Se ha tomado con el advenimiento además de las matemáticas, del cálculo, de lo que fue la informática y todo el empuje que ha dado a todo nivel, el hecho de generar corrientes nuevas que son teóricas y que además poner una teoría sobre teoría sobre teoría que hacen que una cosa la tomemos por cierta, como por ejemplo los agujeros negros, la composición de las nebulosas. Y gente, créaseme que son cuestiones que en un pizarrón funcionan. Pero si no somos capaces de explicarle a un niño cómo funciona algo, ese niño es simplemente alguien que creció después. Sí, ha logrado una cantidad de cultura general y todo, pero no lo va a hacer experto en matemática, no lo va a hacer comprender determinadas cosas que son incomprensibles para quienes están fuera del círculo exclusivo de los teóricos físicos o astrofísicos. Hay que entender bien que eso no es parte de una ciencia que sea entendida por todos, ¿no? Eso es una ciencia elitista, una ciencia de élite, ¿no? Es muy cool hablar, sí, de las teorías de cuerdas, de la teoría del agujero negro, del horizonte de eventos o de sucesos, de las partículas subatómicas, de los quarks, de los protones, de los neutrones, del bosón de Higgs y toda la batería de nombres, denominaciones y cosas que no son tangibles, no son medibles a escala humana. Un gran amigo al que le agradezco y saludo desde acá, que es Yamiro Cuave, me arrimó un material otra vez para mirar acerca de un microscopio que era capaz de ver el átomo. Un microscopio muy particular porque era algo para poder ver el átomo, que es algo que hasta hoy día es algo muy difícil de ver porque incluso no se ve, pero es la punta, ¿no? Lo más curioso de esto es que él me comentaba que la punta de este microscopio es de un átomo, termina en un átomo. Entonces su cuestión es cómo la punta de un microscopio que es para ver un átomo es de un átomo cuando ni siquiera se supone que se conoce el átomo. No se ve el átomo porque, entre otras cosas, esta punta haría un barrido, ¿no? Un barrido que no se sabe con qué sustancia, un barrido con qué, pero a través de ese barrido es cómo se formarían en capas una estructura que sería como la de los contenedores de huevo, una cosa así, que es lo que denunciaría, todo eso estamos hablando a un nivel atómico, señores,
Seguimos hablando de un nivel atómico. De lo menos de la uña de un ácaro, de que la punta de la uña de un ácaro. Así que, no sé, imaginémonos todas estas cosas que se intenta vender para seguir justificando aquellas cosas teóricas que no existen y que de alguna manera tienen que darle forma, ¿no? Y claro, nosotros somos los locos, los incrédulos, los ignorantes, porque también es cool pensar que eso que dicen, es verdad, y si yo hablo y nombro un par de términos de lo que ellos nombran, cuánto sé. Y así está la humanidad, así estamos. Eso lo explica todo, eso lo enmarca todo, ¿no? El grado de incoherencia enorme en el que estamos y en el que, bueno, se toman y se dan por sentadas esas cosas. La claraboya. Último bloque, señores. Y entonces, ¿es una religión, es una creencia aquello que nosotros no sabemos si no es por boca de terceros y voceros a su vez de esta expresión? No existe, me la acabo de inventar, pero digamos que aquello que nosotros no comprobamos directamente, el conocimiento es algo que yo puedo abrazar por mí mismo. ¿Y cuándo se efectiviza el conocimiento? ¿Cuándo sé que yo sé? Cuando yo me enfrento a la situación que creo que sé y la resuelvo con las herramientas que sé. Eso es un conocimiento. Si no, es simplemente una creencia. Y tenemos muchas creencias porque creemos en una cantidad de cosas, ¿no? Aquel que se dice ateo cree que el ateísmo es una manera de no creer en algo. Pero en definitiva, está marcando una postura. Yo creo que no hay que creer, ¿no? Entonces es una cuestión muy humana esa, entre las cosas en las que comprendemos, las cosas que sabemos, o las cosas que creemos que sabemos porque otros las saben y así lo han explicado. Entonces se reduce todo en lo mismo que se llaman religiones, o por lo mismo que se llaman religiones a las religiones. Están religados, juntados, unidos, bajo un determinado dogma o determinadas piezas de conocimientos que les son comunes. Entonces, así es como se dictan determinados movimientos, patrones de conducta, que y no creer. Y en ese pliegue navega la ciencia, señores. Porque muchas de las cosas nosotros las podemos comprobar, pero otras simplemente creerlas. Yo sé que es así tal cosa porque la he visto o porque me la hizo mi padre. Lo vi hacer a mi padre o a mi tío o a mi amigo. Pero si no, es simplemente creer en lo que se dice, en lo que está establecido, porque simplemente lo que está en un libro, lo que se reparte para que se enseñe, lo que dice un maestro, y el mandato que sigue a su vez de atrás de los ministerios de educación y cultura y de los que rigen a los ministerios de educación y cultura y todo eso, es toda una nebulosa hacia atrás. Pero concretamente lo que enseña el libro son muy pocas cosas las que nosotros, si no son las de ciencias naturales o algo que hacen que el niño experimente, que vea. Lo demás es creencia. El niño cree lo que es la piel de un delfín porque le hacen tocar una panita, un nubo ahí que le demuestran lo que medianamente es la piel de un delfín, cuando no es realmente una piel real, pero una cosa es una piel seca del delfín así, otra cosa es la piel húmeda en el agua del propio delfín. Entonces, también un niño ahí cree en algo y crece en adulto y puede llegar incluso hasta discutir a alguien que algo que tocó es la piel de un delfín, pero sin haber tocado nunca directamente un delfín.
¿no? Sirva esa analogía de ejemplo con una cantidad de cosas que no porque están dadas por sentada desde algún lugar sea realmente lo que es, o sea, una sabiduría, o sea, algo que nosotros hemos comprobado. Si no, señores, si no cumple con esa premisa, es un acto de fe. Y la ciencia está llena de actos de fe. Mal que nos pese. Emisora La Claraboya. El terraplanismo no es una creencia, es todo un símbolo y mucho más.